Muchas gracias, Chris. Gracias por la introducción. Sí, bueno, como explicó Cristian, ¿no? Tenemos, el día de ayer parece que muchas personas no recibieron el link. Hemos verificado y, por ejemplo, a mí también el link que me llegó de la plataforma como tal me llegó a spam, ¿no? Entonces, puede ser ese el motivo. De todas formas, para evitar esto, también el día de hoy, Cristian se ha asegurado de enviar por más de una vía el link que lo ha mandado por tu correo personal y por tu correo de la oficina, ¿no es cierto? Y a todos, espero que, bueno, han debido recibir más de una notificación, la mayoría, bueno, los que están aquí ahora, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que vendría a hacer los conceptos básicos de enrutamiento IP. Ahorita voy a compartir la pantalla, un minuto, por favor. Un segundito, por favor. Aquí. Ok, entonces, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Y arrancamos. Ok, entonces, básicamente los conceptos básicos del enrutamiento IP, ¿cuáles van a ser, no es cierto? Como prefacio, como introducción, normalmente hay varias subredes, varios tipos de subredes IP en una red de comunicación de datos típica. Los dispositivos de capa 3 son necesarios para intercambiar datos entre las subredes IP. Estos dispositivos tienen la capacidad de enrutamiento y pueden reenviar datos a través de subredes. El enrutamiento es el elemento básico de las redes de comunicación de datos. Es el proceso de seleccionar rutas en una red a lo largo de las cuales se envían paquetes desde un origen a un destino. Este curso presenta los conceptos básicos de enrutamiento. Entonces tenemos como introducción, mil disculpas, voy a poner a la grabación nuevamente. Me olvido. Ya estamos grabando. Ok. Entonces tenemos la parte introductoria. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? ¿No? Al finalizar este curso podremos comprender los principios básicos de los routers, conocer también cómo los routers seleccionan las rutas más óptimas, cómo comprender el contenido de las tablas de enrutamiento y las funciones de enrutamiento avanzadas. Entonces, dentro del contenido vamos a ver 4 puntos. El primero es el aspecto general del enrutamiento IP y dentro de esto los conceptos básicos de enrutamiento. Entonces, como antecedente, la comunicación entre subredes, ¿no? Una dirección IP identifica inívocamente un nodo de una red. Cada dirección IP pertenece a una subred única y cada subred puede pertenecer a un área diferente de red. Para implementar el direccionamiento IP, las subredes en diferentes áreas deben comunicarse entre sí. ¿No es cierto? Entonces, cada dirección IP pertenece a una dirección única en esta subred, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Y estas subredes pueden ser distribuidas por todo el mundo y constituir una red global. Para implementar la comunicación entre las diferentes subredes, los dispositivos de red deben reenviar los paquetes IP de diferentes subredes a subredes IP de destino. Discúlpeme, por favor, un segundito. Ok, las rutas. ¿Cuál es el concepto de rutas? ¿No? Las rutas son información de ruta utilizada para guiar el reenvío de paquetes, ¿no? Un dispositivo de enrutamiento es un dispositivo de red que reenvía paquetes a una subred de destino
según las rutas. El dispositivo de enrutamiento más común es un enrutador. Un dispositivo de enrutamiento mantiene una tabla de enrutamiento IP que almacena la información de enrutamiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los dispositivos de enrutamiento que son los routers, ¿no es cierto? Y cada uno de estos tiene su propia actúan como gateway, ¿no? Y un gateway y un nodo intermedio, los routers, seleccionan una ruta adecuada de acuerdo con la dirección de destino de un paquete IP recibido y lo reenvía al siguiente router. El siguiente router hace la misma revisión en su tabla de enrutamiento y vuelve a reenviarlo. Y cuando el router del último salto en una ruta en direccionamiento de capa 2 reenvía el paquete al host de destino. Este proceso se denomina reenvío basado en rutas o Route Based Forwarding, ¿no? Entonces, el nodo intermedio selecciona la mejor ruta en su tabla de enrutamiento IP para reenviar los paquetes. Una entrada de enrutamiento contiene una interfaz de salida específica y un siguiente salto, que se utilizan para reenviar paquetes IP al dispositivo del siguiente salto, del salto correspondiente. Entonces, vamos a ver en qué consisten las tablas de enrutamiento. Una ruta contiene la siguiente información. El destino identifica una subred de destino. La máscara identifica una subred junto con una dirección IP de destino. La interfaz de salida indica la interfaz a través de la cual se envía el paquete de datos desde el router local. El siguiente salto, Next Hop, indica la dirección de siguiente salto utilizada por el router para reenviar el paquete. La información identifica la subred de destino y especifica la ruta para el envío de paquetes. Entonces, sobre la base de la información contenida en una ruta, un router puede reenviar paquetes IP al destino o a lo largo de la ruta extendida. La dirección de destino y la máscara identifican una dirección de destino de un paquete IP. Una vez que un paquete IP coincide con una ruta específica, el router determina la ruta de envío de acuerdo a la interfaz de salida y el siguiente salto. El dispositivo del siguiente salto para el reenvío del paquete IP no se puede determinar solo en la interfaz de salida, por lo tanto se debe especificar la dirección del dispositivo del siguiente salto. Entonces, ¿qué es una tabla de enrutamiento IP? No, los routers detectan sus rutas utilizando múltiples métodos. Vamos a ver. Un router selecciona una ruta óptima y la instala en su tabla de enrutamiento IP. El router reenvía los paquetes IP según las rutas de la tabla de enrutamiento IP. También los routers gestionan la información de las rutas gestionando sus tablas de enrutamiento IP. Entonces, como pueden ver, un router reenvía paquetes basándose en su tabla de enrutamiento. Una tabla de enrutamiento IP contiene muchas entradas de enrutamiento, ¿no? Y una tabla de enrutamiento IP solo contiene rutas óptimas, pero no todas. Y un router gestiona la información de enrutamiento mediante la gestión de las entradas de enrutamiento en su tabla de enrutamiento IP. Entonces, como pueden ver, este router 2 tiene una tabla de enrutamiento donde contiene las rutas, ¿no es cierto?, que le corresponden a este, por ejemplo, la 11.000/8 que viene aquí, que es esta ruta. Su siguiente salto es la dirección IP 2.2.2.2, ¿cierto? Y sale a través de la interfaz que es 00, sigue Ethernet 00, ¿no? Y así es la forma como almacena la ruta, el router, las distintas rutas. Generación de entradas de enrutamiento. ¿Cómo obtiene el router de información de enrutamiento, ¿no? Entonces, un router reenvía paquetes basándose en su tabla de enrutamiento IP. Para implementar el reenvío de paquetes basado en enrutamiento, el router necesita obtener rutas.
A continuación, se describen los métodos más comunes para obtener rutas, ¿no? Entonces, tenemos, de los más comunes, tenemos tres métodos: las rutas directas, las rutas estáticas y las rutas dinámicas, ¿no? Las rutas directas son las rutas destinadas a las subredes a las que pertenece la interfase directamente conectadas. Son generadas automáticamente por los dispositivos. Entonces, si este router tiene conectado directamente dos puertos, ¿no? Y en cada interfase tiene las direcciones IPs, entonces inmediatamente las registra en su tabla de enrutamiento y les pone un protocolo directo. La otra forma es a través de rutas estáticas, ¿no? Que estas rutas estáticas son administradas y configuradas manualmente por los administradores de red. Entonces, una ruta estática puede ser introducida dentro de un router diciendo: quiero llegar a esta interfase a través de otra IP, otro punto de esta interfase, ¿no? Y el protocolo estático. Entonces se graba como este. Y las rutas dinámicas, ¿no? Las rutas dinámicas se aprenden a través de protocolos de enrutamiento dinámicos, como ser OSPF, ISIS o PGP, ¿no es cierto? Y estas rutas, al ser aprendidas dinámicamente, cuando son aprendidas, el protocolo indica cuál es el protocolo, ¿no? Si es OSPF, SPF y así sucesivamente, ¿no? Con ISIS y BGP. Entonces, estas son las formas como el router agrega información alimenta su tabla de enrutamiento, ¿no? Las rutas directas. Una ruta directa es generada automáticamente por el dispositivo y apunta a una red local directamente conectada, ¿no? Cuando un paquete coincide con una ruta directa, un enrutador comprueba sus entradas de acceso directo y envía el paquete a la dirección de destino basándose en la entrada de acceso directo de esta dirección de destino. En este caso, el enrutador es el único enrutador, ¿no? Entonces, va automáticamente generar, ¿no?, la ruta. Cuando un enrutador es el último enrutador desde del salto, los paquetes IP que se reenvían coincidirán con una ruta directa y el enrutador reenvía directamente el paquete IP al host de destino. Cuando se utiliza una ruta directa para el reenvío de paquetes, la dirección IP de destino de un paquete que se va a reenviar y la dirección IP de la interfaz de salida del router se encuentran en la misma subred, ¿no es cierto? Entonces, las rutas directas, como pueden ver, se agregan automáticamente y conocen la subred de su segmento, ¿no? Un punto importante es que no todas las rutas directas generadas para las interfaces se instalan en la tabla de enrutamiento IP. En la tabla de enrutamiento IP solo se instalan las rutas directas cuyo estado físico y estado protocolar de las interfaces están activos, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un enlace y levanta la interfase en estado físico, pero no protocolarmente, entonces no se agrega la ruta en la tabla de enrutamiento. Tiene que levantar tanto protocolarmente como físicamente el puerto. Entonces, ¿cuál es la selección de rutas óptimas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de enrutamiento IP que tiene cualquier router, un equipo, ¿no? Con el comando display IP routing table, ¿cierto?, nos muestra este es el resultado, ¿no? Y nos muestra la IP de destino y la máscara, ¿cierto?, que está agregada, el protocolo, ¿no? Estas dos rutas han sido agregadas estáticamente y estas son IPs conectadas directamente al equipo.
la preferencia de la ruta, que eso lo vamos a ver más adelante, la preferencia y el costo, cómo se interpretan los indicadores en una bandera. El next hop, que es el siguiente salto, por dónde está aprendiendo esta ruta, ¿no es cierto? Y la interfase por donde la aprende, ¿no? Y por donde también saldría saldría los paquetes si se selecciona esa ruta. Entonces, ¿qué es el destino y la máscara? ¿No? Indica la dirección de red de destino y la máscara de una ruta específica. La dirección de subred de un host o enrutador de destino se obtiene mediante la operación AND en la dirección y la máscara de destino. Por ejemplo, si la dirección de destino es 1.1.1.1 y la máscara es 255.255.255.0, entonces la dirección IP de la subred a la que pertenece el host del router es la 1.1.1.0, ¿no? Que es la máscara de red. Perdón, la IP de la subred, ¿no es cierto? ¿Qué significa el campo de protocolo? El campo de protocolo indica el protocolo de la ruta, es decir, el protocolo por el cual el router aprende la ruta, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no es cierto? El que es la preferencia, indica la preferencia del protocolo de enrutamiento de la ruta. Puede haber múltiples rutas al mismo destino, que tienen diferentes saltos e interfaces de salida. Estas rutas pueden ser descubiertas por diferentes protocolos de enrutamiento o configuradas manualmente. Un enrutador selecciona la ruta con el mayor número de saltos. La preferencia, con el valor de preferencia más bajo. El valor es más bajo con óptima. Esto es bien importante porque aquí nos dice que la preferencia, mientras tenga un valor más bajo, o sea, más acercado a 0 como en la directa, entonces esta ruta tiene mayor preferencia. Eso es importante saber lo que mientras la preferencia, mientras más bajo sea su valor, mayor preferencia tiene, ¿no? A diferencia del costo. El costo indica el costo de la ruta, ¿no es cierto? Cuando varias rutas al mismo destino tienen la misma, en este caso la misma IP, o sea, varias rutas al mismo destino y tienen la misma preferencia, entonces el que desempata eso es la ruta con el costo más bajo. Se selecciona como ruta óptima. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, aquí el costo toditos son ceros, pero si tiene mayor costo, entonces es menor la posibilidad de que reduzca. Entonces, siempre más trata de con más bajo costo, ¿no? El siguiente salto indica la dirección del siguiente salto del router local, a saber, la dirección del siguiente salto del router a la red de destino. Este campo especifica el dispositivo del siguiente salto al que reenvía los paquetes. ¿No es cierto? Que el siguiente salto, si es un salto intermedio, entonces manda hacia un equipo intermedio, ¿no? Y la interfaz indica la interfaz de salida de la ruta. Este campo especifica la interfaz local a través de la cual el router local reenvía los paquetes. Entonces, estos son los campos de la tabla de enrutamiento que tenemos que conocer. Y bueno, ahorita vamos a explicar la preferencia de la ruta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes varias rutas, no? Llega una petición y se fija en el destino y la máscara. Si son los mismos, como decíamos, ¿no? Pues ya sea por distintos protocolos, etcétera, se fija en la preferencia. Y la preferencia, con preferencia superior, o sea, de valor más bajo, pues lo que dicen, ¿no? Cuando un enrutador obtiene rutas en la misma subred de destino, de diferentes protocolos de enrutamiento, estas rutas tienen la misma dirección de red y destino y máscara, ¿no? El enrutador compara las preferencias de estas rutas y
y prefiere la ruta con el valor de preferencia más bajo, o sea, el valor, ¿no? Un valor de preferencia inferior indica una preferencia superior, ¿no? Es medio confusa esta parte, pero es como, yo lo entiendo, como muchas veces decimos, no, tú tienes preferencia cero, ¿no? Porque es mayor preferencia, más o menos así tenemos que ver. Y la ruta de mayor preferencia se instala en la tabla de enrutamiento. Entonces tenemos ya claro el concepto de preferencia, ¿no? ¿Cómo compara, no? ¿Cuál es el proceso, no? Por ejemplo, el LTA detecta dos rutas, ¿no? Hacia este destino, ¿no? Hola. Hacia la 10.000. Tiene, en su tabla de enrutamiento tiene dos rutas, ¿no? Una la prende por OSPF y la otra ruta es estática. En este caso, el RTA compara las preferencias de las dos rutas y selecciona la ruta con el valor de preferencia más bajo. Cada protocolo de enrutamiento tiene una preferencia única y la preferencia es mayor, por lo que la ruta OSPF se instala en la tabla de enrutamiento, ¿no? Entonces, dentro de la tabla de enrutamiento tenemos las dos rutas con distintos protocolos y preferencias distintas. Y lógicamente por distintos saltos, ¿no? La primera ruta salta por el salto, por el siguiente salto es el 30.1.1.2, ¿cierto? Y para la ruta por SPF el siguiente salto es 20.1.1.2. Entonces, esta sería la ruta por SPF y esta sería la ruta por directa, ¿no? Pero como OSPF tiene una preferencia más alta, como se tiene un valor más bajo, pero su preferencia es mayor, entonces selecciona la ruta por OSPF. Normalmente un enrutador, las preferencias por defecto en los enrutadores, de los protocolos de enrutamiento dinámico son más bajas, ¿no? O sea, tienen mayor preferencia. Ahora viene lo que es la métrica o lo que es el costo, ¿no? El costo es lo que les explicaba. Cuando se tiene la preferencia, la misma IP, la máscara y la misma preferencia, entonces se revisa el costo o la métrica, ¿no? En este ejemplo, el LTA aprende dos rutas con la misma dirección de destino, a la 10.000, que es lo que llegar aquí. Y tienen la misma preferencia a través de OSPF. Las dos rutas son aprendidas por OSPF, por lo tanto tienen la misma preferencia, habíamos visto que la preferencia de OSPF era 10, ¿no? Entonces, en este caso el RTA necesita comparar las métricas de las dos rutas. Las dos rutas tienen las diferentes métricas. La ruta OSPF con el próximo salto 30.1.1.2 tiene una menor métrica con el costo 10, por lo que se instala en la tabla de enrutamiento. Instalar en la tabla de enrutamiento significa que esa es la que va a seleccionar para enviar, ¿no? Entonces, en este caso, las dos rutas las aprende tanto por OSPF por este lado y OSPF por este lado. Pero como pueden ver, este salto entre RTA y este intermedio tiene un costo de 10 y también este segundo salto del RT al RT final tiene un costo de 10 también. Entonces, si suman estos dos, tienen un costo de 20. Mientras que un salto directo tiene un costo de 10, simplemente por lo que menor costo, entonces el equipo selecciona esta ruta, ¿no? Por este salto. Eso básicamente es la comparación que hace entre los costos y las métricas, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una tablita con normalmente los valores de preferencia por defecto que tienen las
bueno, en este caso los equipos Huawei, una ruta directa, ¿no? Siempre va a tener mayor preferencia, o sea, siempre se va a seleccionar la ruta directa. Una ruta estática tiene 60, que es mucho menor la preferencia, y los protocolos de enrutamiento dinámico pueden variar. Estos valores pues, son por defecto, pero pueden ser seteados, también pueden ser configurados manualmente para un poco, si quieren redirigir el tráfico, si uno quiere, por ejemplo, ponerle 30, costo 30 aquí, para que sí o sí, para decirle al equipo que seleccione esta ruta, ¿no? Tal vez están haciendo algún trabajo de mantenimiento, necesitan cortar esta ruta, primero desvían el tráfico, le suben el costo aquí a 30, por ejemplo, y va a seleccionar este costo con esta ruta porque tiene costo menor, ¿no? Entonces, pero las interfaces, los protocolos tienen valores por defecto que si no se los setea son estos, ¿no? Una ruta interna de SPF tiene mayor costo y una ruta externa de SPF tiene mayor preferencia, no costo, y una ruta externa tiene menor preferencia. ¿Cuál es el concepto básico de la métrica, no? Cuando un router descubre múltiples rutas hacia la misma red de destino, desde el mismo protocolo de enrutamiento, el router selecciona la ruta óptima basando en las métricas de estas rutas. Si estas rutas tienen la misma preferencia, ¿no? Mismo destino, verifica la preferencia. Misma preferencia, recurre a la métrica, ¿no? La métrica es una ruta. La métrica de una ruta, indica el costo de alcanzar la dirección de la ruta. Las métricas comunes incluyen una cantidad de saltos, el ancho de banda, el retardo, el costo, la carga y la confiabilidad. La ruta con menor métrica se instala en la tabla de enrutamiento IP y la métrica también se conoce como costo, ¿no? Ahora, el reenvío de paquetes basado en el enrutamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos igual varias rutitas que están sumarizadas, ¿no? Tal vez varias IPs que podrían ser seleccionadas a través de varias IPs por su similitud, ¿no es cierto? Por la coincidencia. Entonces, cuando un router recibe un paquete IP, compara la dirección IP de destino del paquete con todas las entradas de enrutamiento en la tabla de enrutamiento local, bit a bit, hasta que se encuentra la que más coincida. Este es el mecanismo denominado de coincidencia más larga o longest match, ¿no? Entonces, como podemos ver, si queremos que llegar a esta IP, ¿no es cierto? Tenemos un paquete que tiene esta dirección IP, entonces 172.16.2.1, ¿no es cierto? Entonces, el equipo tiene estas tres rutas, identifica que tiene estas tres rutas, ¿no es cierto? Que podrían ser candidatas a reenviar, ¿no es cierto? Pero 172.16.1.0 aquí no coincide porque, bueno, aquí es 1 y 2, ¿no? Entonces se descarta esta, ¿no? No coincide. 172.16.2.0, ¿no? Esta tiene una coincidencia y es la más larga, a diferencia de esta, que podría ser candidata también 172.16.0.0. Esta es una ruta más sumarizada. Podría ser también, si no existiera esta ruta, el equipo de seguro selecciona esta ruta, ¿no? Entonces, pero como tiene una ruta un poco más específica, entonces siempre va a seleccionar la más cercana a la ruta que se tenga, que se pretenda mandar, ¿no? Entonces, eso es importante saber porque muchas veces tenemos una tabla de enrutamiento y, bueno, creemos que va por la ruta, porque esta es una ruta, puede ser la IP de red,
¿cierto?, del segmento, pero había habido una más específica, una ruta más específica por la cual la reenvía, ¿no? Un ejemplo de coincidencia más larga, ¿no? Tenemos que llegar a la dirección IP de destino es 192.168.2.2, ¿no? Entonces, hay dos rutas a 132.168.2.2 en la tabla de enrutamiento IP de RTA. Una tiene máscara de 16 bits, que es esta, ¿no? Y la otra máscara de 24 bits, que es esta. Y se prefiere la ruta con máscara de 24 bits para guiar el reenvío de paquetes destinados a 192.168.22, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tiene mayor coincidencia, ¿no? Existe el 2, 2. Ya el último octeto ya no coincide, ¿no? Pero y se selecciona que va por el router del medio. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, que de acuerdo con la regla de coincidencia más larga, solo la ruta 192.168.30.24 en la tabla de enrutamiento IP coincide con la dirección IP de destino, 192.168.32. Por lo tanto, esta ruta se utiliza para enviar los paquetes, ¿no? ¿Por qué? 192.168.3. Esta podría ser candidata, ¿no? Pero revisa si no hay una más específica. Esta no coincide porque este hay un 2 en vez de un 3. Y aquí encuentra, sí, una más específica. Entonces ya descarta esta, que es una posibilidad también, y la reenvía por esta. ¿Cuál es el proceso de reenvío basado en enrutamiento? ¿No? Después de recibir los paquetes, el gateway R1, ¿no? Si queremos nosotros enviar datos con la dirección 40012 que está en este segmento, que es este final, la computadora 2, ¿no? Este gateway busca en su tabla de enrutamiento IP para el siguiente salto, ¿no? Entonces, se fija en su tabla de enrutamiento y busca, y aquí encuentra 4012024. Muy bien. Entonces, aquí tengo la coincidencia más larga. Entonces, dice, mi siguiente salto lo voy a mandar por la interfaz de salida GE Ethernet 00, y mi siguiente salto va a ser hacia la 20.0.1.2, la dirección, la IP de interconexión que tiene el siguiente equipo. Entonces, lo mismo pasa en R2, ¿no es cierto? Recibe el paquete, busca en su tabla de enrutamiento la misma tabla, dice, muy bien, en mi tabla, que no se muestra aquí, dice, mi siguiente salto, aquí no especifica qué salto, qué interfaz es, pero desde la Giga Ethernet 01, porque ya está aquí la otra, y a través de la 30.0120, perfecto. Lo mismo llega aquí al router 3, que ya es el que ya está directamente conectado, ¿no? Entonces, tengo la tabla, ven su tabla de enrutamiento y encuentran, ¿no es cierto? Y este es un segmento que, como puedes ver, el salto directo indica también, el salto siguiente también indica que al ser en su mismo segmento, así son iguales, ¿no? O sea, están dentro del mismo segmento, entonces ya nos podemos dar cuenta que esta dirección ha sido ingresada por el protocolo directo, ¿no? Está conectado directamente. Entonces, selecciona a qué interfaz sale, que es 01, y sale, ¿no? Y con eso llega. ¿No es cierto? Así es el proceso de reenvío basado en enrutamiento. Entonces, para resumir esta parte, ¿no? del primer de los aspectos generales del enrutamiento IP, cuando un enrutador obtiene rutas a la misma subred de destino con la misma máscara de diferentes protocolos de enrutamiento, el enrutador prefiere la ruta con el valor de preferencia más bajo,
de estos protocolos de enrutamiento. Si estas rutas aprenden el mismo protocolo de enrutamiento, el enrutador prefiere la ruta con el costo más bajo. En resumen, solo se instala la ruta óptima en la tabla de enrutamiento IP. Entonces, cuando un router recibe un paquete, busca en su tabla de enrutamiento IP la interfaz de salida y el próximo salto basándose en la dirección IP de destino del paquete. Si encuentra una entrada de enrutamiento coincidente, reenvía el paquete de acuerdo con la interfaz de salida y el próximo salto especificado por esta tabla. De lo contrario, el paquete se descarta, ¿no? Eso, si el router no encuentra en su tabla de enrutamiento una ruta por la cual sacar ese paquete, lo descarta y envía un mensaje al emisor. Los paquetes se reenvían salto a salto, por lo tanto, todos los routers a lo largo de la ruta, desde el origen al destino, deben tener rutas destinadas al destino. De lo contrario, se produce una pérdida de paquetes, ¿no? La comunicación de datos es bidireccional, por lo que se debe contar con rutas hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Eso es importante también. Muchas veces, sobre todo cuando estamos haciendo enrutamiento estático, hacemos de un lado, necesariamente tenemos que hacer del otro lado para lograr la comunicación. Justo eso lo vamos a ver en esta parte. El enrutamiento estático es cuando las rutas estáticas son configuradas manualmente por los administradores de red. Tienen bajos requerimientos del sistema y se aplican a redes simples, estables y pequeñas. La desventaja de las rutas estáticas es que no pueden adaptarse automáticamente a los cambios de topología de red y por lo tanto requieren una intervención manual. En este caso, el RTA necesita reenviar los paquetes con la dirección de destino 20.1.1.0 máscara 24. Sin embargo, la tabla de enrutamiento IP de RTA tiene una sola ruta directa, que no coincide con 20.1.0.24. No tiene, o sea, se refiere a esta, ¿no? 10.0.0. En este caso, se debe configurar manualmente una ruta estática para que los paquetes enviados desde RTA a 20.1.1.0 máscara 24 se puedan reenviar al siguiente salto 10.0.0.2, ¿no? Entonces, si nosotros somos los administradores de esta red y este equipo RTA, no conoce en su tabla de enrutamiento que hay una IP al final de esta red a la cual queremos llegar, ¿no? Porque tal vez aquí está conectada esta IP, ¿no? La 20.1.1.0 máscara debe estar aquí esta red, ¿no es cierto? Entonces, no conoce, aplicamos una red estática, pero bueno, nosotros como administradores conocemos, ¿no es cierto? Y sabemos que la única forma de llegar a esta red es a través de este router B, ¿no? Entonces decimos, para llegar a 20.1.1.0, nuestro siguiente salto tiene que ser el 10.0.0.2, ¿no? Que es el salto contiguo, ¿no? Y lo que les decía también es que esto tiene que hacerse recíprocamente, porque este tampoco debe conocer la ruta de vuelta, entonces se debe realizar la ruta de vuelta. ¿Cómo se configura una ruta estática? Es sencillo, ¿no es cierto? En el modo de vista del sistema, ¿no? Aplicamos hyper-route static, ¿no? Y aplicamos la IP de destino, la IP de destino, con su máscara. Por ejemplo, en este caso vamos a poner la 20.1.1.0 espacio 24, o podemos poner 255.255.255.0 y otro espacio y ponemos el next scope, que en este caso va a ser 10.0.0.2, ¿no? Entonces, ese vendría a ser la IP estática.
perdón, la ruta estática. Entonces, también se puede especificar una ruta estática para que salga a través de una interfaz. En vez de que sea a través de la siguiente IP del siguiente equipo, no podemos decir que salga a través de la interfaz, ¿no? Entonces, lo mismo, hiperruta estática, hiperruta estática, 132, 168, perdón, 20.1.1.0, máscara 24, interfase tipo Giga Ethernet 000, ¿no? Y con eso también logramos una... Y también podemos hacer una ruta estática de salida que especifica la interfaz de salida y el siguiente salto por una ruta estática, ¿no? Entonces, podemos poner ambos, ¿no? La IP address de destino, la interfase y el Nest Hub para dar mayor especificación aquí, ¿no? Mayor detalle, ¿no? Al crear una ruta estática puede especificar tanto la interfaz de salida como el siguiente salto, de forma alternativa. Puede especificar la interfaz de salida o el siguiente salto, dependiendo del tipo de interfaz. Para una interfaz punto a punto, como una interfaz en serie, debe especificar la interfaz de salida. Para una interfaz de difusión, como por ejemplo una interfaz Ethernet, la plantilla virtual, el virtual template, debe especificar el siguiente salto, ¿no? Normalmente para un puerto Ethernet se utiliza el siguiente salto. Aquí hay un ejemplo de configuración, ¿no? Vamos a ver. El RTA necesita mandar la 20.1.1.0, o sea, alcanzar la 20.1.1.0, ¿no? Que es este segmento de aquí, ¿cierto? Que está instalado entre RTB y RTC, ¿no? Y RTC necesita llegar al 10.1.1.0, que es este segmento de aquí, la conexión entre RTA y RTB, ¿cierto? Entonces, pero ninguno de los dos las tiene en su tabla de enrutamiento, necesariamente debemos agregar ruta estática. Entonces, en el RTA vamos a poner hiperruta static 20.1.1.0 espacio 255.255.255.0 o aquí ponemos directamente espacio 24 y posteriormente espacio 10.0.0.2, ¿no? Que es esta IP del siguiente salto. Y de la misma manera, el RTC debe instalarse hiperroot static 10.0.0.0 máscara 24 o 255.255.255.0 a través de la interfase serial 1000, ¿no? Como pueden ver aquí, Giga Ethernet, y aquí son interfaces seriales. Entonces, nos decía que las interfaces seriales necesariamente tienen que tener a través de una root, se tiene que especificar el puerto. Entonces, de esta forma, la comunicación de datos es bidireccional, por lo que se debe contar con rutas de hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Si falta esta ruta, entonces ya no hay la comunicación, ¿no? Siempre necesariamente tenemos que instalar ambas rutas, tanto de ida como de vuelta. Una ruta predeterminada. Las rutas predeterminadas solo se utilizan cuando los paquetes que se van a reenviar no coinciden con ninguna entrada de enrutamiento o una tabla de enrutamiento IP. En una tabla de enrutamiento IP, una ruta por defecto es la ruta de red 0.0.0.0, con la máscara 0.0.0.0. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El RTA debe reenviar los paquetes a una subred que no está conectada directamente a ella y reenvía los paquetes de 10.0.0.2. ¿No? Entonces, muchas veces nosotros no sabemos por ejemplo, esta ruta normalmente se la utiliza cuando se quiere salir a Internet. ¿Es cierto? Que no sabemos qué ruta hay detrás de todo esto, ¿es cierto? Hay todos varios segmentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando no hay una ruta, no podemos poner todas las rutas,
ponemos una ruta por defecto. Hay que tener harto cuidado también cuando poner esto, porque puede ser que el paquete, en vez de descartarse, se desborde por aquí. Pero de todas formas, una ruta estática, este IP route static 0.0.0.0 máscara 0, que salga a 10.0.0.2, le estás diciendo a este equipo, muy bien, todas las rutas que yo no tenga que no conozca en mi tabla de enrutamiento, que no coincidan, perdón, en mi tabla de enrutamiento, salgan a través de esto, ¿no? Que no haya rutas que se descarten, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la ruta por defecto. Y, como les digo, normalmente esta ruta se instala en un borde cuando ya está, una red de borde, cuando ya está conectada a Internet, ¿no? Aquí, ¿dónde se aplican las rutas por defecto? Las rutas por defecto, rutas por default también se dicen, se utilizan normalmente a la salida de una red empresarial. Por ejemplo, puede configurar una ruta predeterminada en un dispositivo de salida para permitir que el dispositivo reenvíe paquetes de dirección de Internet destinados a cualquier dirección, ¿no? Por lo que les decía, aquí este es el router de borde de una oficina, de una red empresarial, que ya se conecta a Internet a través de un ISP, digamos, no puede ser de Tel o Tigo, Cotel, etcétera, que normalmente nos entrega un puerto. Entonces aquí se configura una ruta estática por defecto para que todo lo que quiera salir de Internet y no necesariamente tengamos que conocerlo en nuestra tabla de enrutamiento, salga a través de esto. Entonces, lo expulsa a Internet. Entonces Internet ya define si la conoce o no la conoce o lo descarta, ¿no? Pero básicamente se las compone en el borde de las redes, ¿no? Nunca, por lo general no se ponen este tipo de rutas dentro de una red, siempre en el borde. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el enrutamiento dinámico, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos generales del enrutamiento dinámico? Es que, bueno, a comparación del enrutamiento estático, ¿no? Cuando la escala de una red se expande, esto en el enrutamiento estático, resulta cada vez más complejo configurar manualmente las rutas estáticas. Además, cuando la topología de red cambia, las rutas estáticas no pueden adaptarse a los cambios de manera oportuna y flexible. No a diferencia del enrutamiento dinámico, ¿qué es lo que hace el enrutamiento dinámico? Aprende las rutas dinámicamente, eso quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, los protocolos de enrutamiento dinámico detectan y generan automáticamente rutas y las actualizan cuando la topología cambia. Estos protocolos reducen de forma efectiva la carga de trabajo de los administradores que administran la red y se utilizan ampliamente en grandes redes, ¿no? ¿Qué ventajas, no? La desventaja de un enrutamiento estático es que si hay cambios topológicos, no las detecta, se tienen que hacer los cambios manualmente, ¿no? Los protocolos de enrutamiento dinámico proporcionan diferentes algoritmos de enrutamiento para adaptarse a los cambios de topología de red, ¿no? Se trabaja con algoritmos. Por lo tanto, son aplicables a las redes en las que se implementen muchos dispositivos capa 3, ¿no? En una red chica se puede manejar un enrutamiento estático sin mayor problema, ya que ahí se tiene un control, ¿no? Sabemos perfectamente por dónde va el tráfico y no va a variar, ¿no? En cambio, muchas veces cuando ya la red se expande y ya no podemos estar pensando por dónde tiene que ir el paquete, entonces dejamos a cargo del enrutamiento dinámico que conozca, y a la vez el enrutamiento dinámico nos ayuda a que si hay algún corte de se cae alguna interfaz o algún equipo se cae, redireccione los paquetes por una nueva ruta, ¿no? Entonces se adapta a los cambios topológicos, que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de los protocolos de enrutamiento dinámico? ¿No? La clasificación por alcance de aplicación, ¿no? Estos son protocolos, el IGP,
Interior Gateway Protocol, ¿no? Protocolo de Gateway Interior. El otro día creo que yo nos estaba preguntando esto, ¿no? Interior Gateway Protocol. Son los protocolos de Gateway Interior. Estos protocolos normalmente se utilizan dentro de una red privada, ¿no? Dentro de una red. Es para administrar tu propia red y nada más, ¿no? No charlan con redes de otras personas. Entonces, pero para eso sí se utiliza el Exterior Gateway Protocol, ¿no? Que es un protocolo que sí te permite charlar con redes externas. Por ejemplo, cuando tienes tu red empresarial, tienes tu red basada, por ejemplo, en OSPF, toda tu red, pero necesitas conectarte a Internet. Entonces, Internet te pide que establezcas una sesión BGP para conectarte con tu red, que es un protocolo para exterior, ¿no? Luego tenemos la clasificación por mecanismo de trabajo y algoritmo de enrutamiento. El protocolo RIP, que es un protocolo de enrutamiento de vector distancia. Este protocolo es un protocolo es IGP también, de interior, pero más utilizado, bueno, el algoritmo es distinto, ¿no? Es vector distancia. Luego están los protocolos OSPF y ISIS, que son aquí viene un error, esto es RIP por si acaso, ¿no? Los protocolos OSPF y ISIS tienen un distinto algoritmo, ¿no? Entonces, RIP es vector distancia y el enrutamiento OSPF y ISIS son enrutamiento de estado de enlace. O sea, dependen del estado del enlace. Entonces, mientras que BGP utiliza algoritmos de vector de ruta que se modifican en función del algoritmo de vector distancia. Por lo tanto, BGP también se denomina protocolo de enrutamiento de vector de ruta en algunos escenarios. Los protocolos de enrutamiento dinámico se clasifican también por su ámbito de aplicación, ¿no? Los IGPs funcionan, como les decía, en un sistema autónomo, ¿no? Lo que es IGPs, ¿no? RIP, OSPF y STIS. Y el EGP interactúa entre distintos sistemas autónomos. Esto vamos a ver el concepto de sistema autónomo más adelante. Las funciones avanzadas de enrutamiento, ¿no? Aquí más sobrepuesto. La recursión de una ruta, ¿no? La recursividad de rutas es un proceso de búsquedas recursivas en la tabla de enrutamiento IP, donde la dirección IP del siguiente salto se desea enrutar paquetes que se desean enrutar hacia su destino, pero cuando se descubre que no forma parte de ninguna red directamente conectada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un equipo que que quiere transportar un paquete a la IP 30.1.2.0, máscara 24. Ya entonces no la conoce e instalamos una ruta estática. Entonces decimos, el siguiente salto de la ruta estática es el 30 a la 30.1.2.0 es el 20.1.1.3, ¿no? Esa es la ruta que nos han indicado para lograr la conectividad, pero esta no se encuentra en una red directamente conectada. O sea, este equipo no conoce este IP, ¿no es cierto? Pero sí a través de este IP puede llegar a esta, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se instala una ruta adicional donde el next hop de la primera ruta es la dirección de destino de la segunda ruta estática. Porque podemos decir que para llegar a este 20.1.1.0 más que 24 que no conocíamos ya instalamos una ruta estática para decirle, muy bien, tú vas a conocer esta ruta a través de la 10.002, ¿no? Que es esta. Entonces, con esta ruta conocemos
el next hop de esta otra ruta. Entonces es una función recursiva, ¿no? Que pregunta, encuentra la ruta estática y para conocer el next hop tiene que volver a preguntar otra ruta estática. Entonces, esto también funciona, lógicamente consume mayor recursos en el equipo, pero es una posibilidad para reclutar, ¿no? Es una recursión de rutas. Al igual que las que preferencias, etcétera, puede haber una ruta que tenga igual costo, ¿no? Entonces, cuando hay rutas de igual costo en una tabla de enrutamiento IP, el router reenvía los paquetes IP que se envían a la subred de destino a través de todas las interfaces de salida válidas y los próximos saltos de ruta de igual costo, logrando el balanceo de carga. Es un concepto también interesante, ¿no? Bien. Por ejemplo, tenemos RTA, que tiene dos conexiones a RTB y cada uno tiene sus IPs, ¿no? La interfaz G000, 20.1.1.1, máscara 30, que esta máscara 30 tiene dos hosts, es una conexión punto a punto, 20.1.1.2, ¿no? Normalmente esta máscara se utiliza para una conexión punto a punto, y de igual manera esta, ¿no? Y en la tabla de enrutamiento, ¿no? Lo que está detrás de RTB, que es 10.0.0.0.0, máscara 30, que también es el destino donde queremos llegar, conoce, porque esto lo aprende por el mismo protocolo, ya sea por estática, no, perdón, en este caso es directo, ¿no? La misma preferencia y el mismo costo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía por los dos. Entonces, si enviamos un paquete de, no sé, de 10 megas, va a enviar uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, y así va a balancear la carga, ¿no? Entonces, si existen múltiples rutas hacia el mismo destino, desde el mismo origen, con el mismo costo, pero apuntando a diferentes próximos saltos, las rutas se instalan en el tabla de enrutamiento IP como rutas de igual costo. El tráfico a enviar al destino se distribuirá a esas rutas de igual costo, ¿no? Entonces hacemos un balanceo de la carga. Otro concepto es la ruta de IP flotante, ¿no? Se puede configurar manualmente diferentes preferencias para las rutas estáticas a la vez también. Por lo tanto, se pueden configurar dos rutas estáticas con la misma dirección de destino y máscara, pero con diferentes preferencias y próximos saltos para implementar las rutas flotantes de reenvío de datos. Una ruta de backup se conoce como una ruta flotante también, que se utiliza solo cuando la ruta primaria no está disponible. Es decir, una ruta flotante se instala en la tabla de enrutamiento IP solo cuando el siguiente salto de la ruta primaria no está disponible. Entonces, esto nos ayuda también, ¿no? Podemos setear, configurar la preferencia en las rutas estáticas. Entonces, podemos crear una redundancia en la ruta para llegar a un destino, ¿no es cierto? Por ejemplo, RTA quiere llegar a la IP 20, al segmento 20.0.0.0, máscara 30. Y tiene dos rutas, ¿no es cierto? Que actualmente las dos rutas las aprende directamente, ¿no? Entonces le dice, vos puedes agarrar y decirle, mira, tú puedes llegar a través de la 10.1.1.2, ¿no? Esta va a ser tu ruta primaria. Entonces, tú vas a preferir venir por esta ruta, ¿ya? Y si por algún motivo este 10.1.2.2 se cae, o sea, deja de ser una opción de próximo salto, entonces puedes con la segunda ruta, adoptar la siguiente ruta
que tiene mayor preferencia, perdón, menor preferencia, esta tiene mayor preferencia, y adoptar el siguiente salto, que es 10.1. Me he equivocado, mil disculpas. Este es el salto principal, ¿verdad? 10.1.1.2, este es el salto principal, y el 10.1.2.2 es el salto secundario, ¿no? Entonces, si este deja de funcionar, adopta su ruta backup o ruta flotante, ¿no? Eso también nos da un criterio de redundancia a la hora de diseñar nuestras redes. Un ejemplo de ruta flotante es lo que decíamos, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Que para llegar al 20.0.0.0 más que la 30, el primer salto es a través de la 10.1.1.2. Cuando la dirección, cuando la ruta estática es configurada y no se define la preferencia, como ya habíamos visto antes, la preferencia es 60, ¿no es cierto? Pero en este caso, para la segunda ruta le hemos puesto una ruta con preferencia mayor, le hemos modificado la preferencia, entonces, por lo tanto, selecciona la ruta con mayor preferencia como primera opción. En el caso de que caiga, lo que decíamos, ¿no es cierto?, va a seleccionar la ruta con la menor preferencia, que en este caso preferencia 70 es menor preferente que 60, ¿no? CIDR. Entonces, aquí es el Classless Interdomain Routing, ¿ya? El enrutamiento entre dominios sin clase. Eso es lo que significa Classless Interdomain Routing. Utiliza direcciones y máscaras para identificar redes y subredes. El CIDR reemplaza la arquitectura de direccionamiento anterior del diseño de red con clase, como las direcciones A, B y C. El CIDR está basado en máscara de subredes de longitud variable. CIDR usa prefijos de cualquier longitud para dividir espacios de direcciones con direcciones IP continuas. Se pueden resumir múltiples segmentos de direcciones con prefijos continuos en una red, reduciendo efectivamente el número de entradas de enrutamiento. Entonces, si tenemos varias IPs que se pueden sumarizar, ¿no es cierto? Entonces, todas estas IPs podrían sumarizarse hasta aquí con una IP más sumarizada, ¿no? Como una más específica. Eso es lo que hace el CIDR. Unos antecedentes de resumen de rutas, ¿no? La división de subredes y el MLB, que es se me ha ido, ahorita voy a acordarme que es MLB. Resuelven el problema de los desechos espaciales de direcciones, pero también plantean un nuevo desafío: aumentar las entradas de rutas en las tablas de rutas de direcciones IPs. En resumen, el resumen de rutas puede minimizar las entradas de enrutamiento, o sea, la sumarización, ¿no? Más conocido como sumarización. Entonces, para enrutar el tráfico de los segmentos de red directamente conectados en el EDTA, que son toditos estos 132, 151, 2, 3, 4, 5, 6, en el tercer octeto, ¿no es cierto? EDTB debe tener rutas, estos segmentos de red. Si se configuran manualmente una ruta estática para cada segmento de red, la carga de trabajo de configuración será pesada, y la tasa de enrutamiento IP de EDTB tendrá una gran cantidad de entradas de enrutamiento. Entonces se puede sumarizar esta ahorita vamos a ver cómo se sumariza, ¿no? En una red de gran escala, los enrutadores u otros dispositivos capaces de enrutar necesitan mantener un gran número de entradas de enrutamiento, lo que consumirá una gran cantidad de recursos de dispositivos. Además, el tamaño de la tabla de enrutamiento IP está aumentando, lo que resulta en una baja eficiencia en la búsqueda de entradas de enrutamiento. Por lo tanto, si un
red tiene direccionamiento IP específico y una planificación adecuada, podemos lograr este objetivo usando diferentes métodos. Un método común y efectivo es el resumen o la sumarización de rutas, que también se conoce como agregación de rutas. ¿Cuáles son el concepto de sumarización de rutas, ¿no? El resumen o sumarización de rutas, van a disculpar aquí la traducción no está, porque todo esto estaba en inglés, ¿no? El resumen o sumarización de rutas es un método para resumir, sumarizar las rutas con el mismo prefijo en una ruta de resumen para minimizar el tamaño de la tabla de enrutamiento de IP, de direcciones IP, y mejorar el uso de recursos del dispositivo. En resumen, las rutas la sumarización de rutas utiliza el CIDR para resumir segmentos de red con el mismo prefijo en uno solo. Las rutas, antes de ser sumarizadas o resumidas o sumarizadas, se conocen como rutas específicas. Y las rutas creadas después del resumen se conocen como rutas sumarizadas o rutas de resumen, ¿no? Entonces, aquí el LBTA muestra una gran... necesita llegar a los segmentos que están detrás de RTV, que son 10.1.1, .0 o .2, .3, puede variar, ¿no? Tenemos varios segmentos aquí, varios segmentos máscaras 24. Entonces, podemos decir que todos estos segmentos máscaras 24 que se encuentran a través de RTV, los podemos sumarizar en 10.1.0.0, que es el común, ¿no? 10.1 es el común denominador en todos. Entonces, 00 con máscara 16, ¿no? Que es todo este segmento, una ruta más sumarizada. Entonces, con una ruta estática ya podemos alcanzar todas estas rutas. Esa es la ventaja de la sumarización. Entonces, ¿cuál es el cálculo para la sumarización de rutas? ¿No es cierto? Lo más eficiente para sumarizar rutas es el nivel de bits, ¿no? Que transformamos todas las rutas que queremos sumarizar, en este caso 122, 168, 10, 20, 30, las ponemos en bits como están aquí, ¿cierto? Y vemos hasta dónde coinciden las tres. Y ese es el punto donde se tiene que sumarizar. Aquí decimos que el primer octeto equivale a 192, que es el mismo, 168, que es el mismo, y como no sabemos, como tenemos varias, 1, 2, 3, ya el tercer octeto cambia, entonces aquí también, hasta aquí coincide y lo rellenamos de ceros y va a ser 0, ¿no? Y esta, hasta aquí son 8, 16, y aquí 17, 18, 19, 20, 21, 22, y la máscara va a ser 22, ¿no es cierto? Entonces, esta ruta de aquí representa o es la ruta sumarizada para todos estos segmentos, ¿no? Eso vendría a ser la forma más específica para lo que es la sumarización, ¿no? La más precisa. Ahorita estoy leyendo una consulta de Luis Alberto Ruiz. ¿Por qué cree usted que IGDP no se implementa en los demás fabricantes si desde 2014 Cisco lo liberó y ya no es propietario? Bueno, en realidad este protocolo, hasta donde sé, no sabía que esto desde 2014 era abierto. Es protocolo de Cisco, ¿no es cierto? Entonces, no está adoptado como un protocolo estándar, si quieren, ¿no? Entonces, los protocolos estándar que normalmente se utilizan para enrutamiento dinámico, como el más acercado es el OSPF o ISIS, ¿no? Entonces, espero que haya contestado tu consulta, Luis Alberto. Continuando,
¿Cuáles son los problemas que se causan por la sumarización de las rutas, ¿no es cierto? Que muchas veces están muy sumarizadas, ¿no? Y se pueden crear bucles, ¿no es cierto? Miren, RTV recibe el tráfico destinado de 10.1.20.0 y lo reenvía a RTA de acuerdo a la ruta predeterminada, ¿no? Aquí tiene una ruta predeterminada, ¿no? Le dice todo lo que no conozcas, te sales por aquí, ¿no? RTA es este, ¿no? Las rutas son sumarizadas en RTA, por lo tanto RTA reenvía el tráfico de vuelta a RTV de acuerdo con la ruta sumarizada, ¿no? Entonces, le habíamos dicho que RTA, para conocer, había sumarizado todos estos segmentos en una ruta 10.1.0.0 máscara 16 y que salga a través del IP 12.1.1.1, ¿no? Entonces, aquí, gracias a esta ruta, esta es una ruta por defecto, ¿no? Pero es realmente una sumarización de todas las rutas, una ruta súper sumarizada, digamos, no se puede sumarizar más, ¿no? Entonces, se crea un bucle. Entonces, como este equipo no sabe por dónde mandar esto, reenvía por la 12.1.1.2 y se crea un bucle. Este bucle es un loop, más conocido como un loop en capa 3, ¿cierto? Y ese es el problema muchas veces de la sumarización de rutas, que muchas veces uno no se da cuenta que hay una ruta por defecto metida por ahí, por eso hay que tener mucho cuidado con esto también, de meter una ruta configurar una ruta por defecto, ya que puede causar este tipo de problemas de loops. Otro problema es que, ¿cómo se le da una solución a este loop? En la mayoría de los casos, las rutas estáticas y dinámicas deben asociarse a una interfaz de salida. Esta interfaz es la salida por la que el dispositivo se conecta en una red de destino. La interfaz de salida de una ruta puede ser una interfaz física, como una interfaz de 100 megas, o una interfaz Giga Ethernet, o una interfaz lógica también, como una interfaz VLAN IF, o una interfaz túnel, que son interfaces lógicas. Hay una interfaz especial, sí, es decir, una interfaz, como vemos aquí, la interfaz null 0. Solo tiene un número de interfaz, que es el 0, ¿no? Es una interfaz null 0, es una interfaz lógica y siempre está activa. Cuando se utiliza null 0 como interfaz de salida en una ruta, los paquetes de datos que coinciden con esa ruta simplemente se descartan, como si se volcaran en un agujero negro. Por lo tanto, tal ruta se llama ruta de agujero negro o black hole route. Entonces, si nosotros detectamos que nuestra red empieza a tambalear, porque uno se da cuenta que la red, cuando hay un loop, el procesamiento se eleva, etcétera, entonces, y el tráfico en la interfaz se eleva. Entonces, para parar esto, podemos instalar la ruta, modificar esta ruta, o en la ruta B, perdón, ¿no es cierto? En el RTV, decimos que muy bien, de todas las rutas que tienes, que no conoces y las dejas pasar por la ruta D, por defecto, no dejes pasar esto, ¿no? La 10.1.0.0, no las dejes pasar hacia el siguiente salto. Entonces, básicamente, le estamos diciendo, más bien, dejarlas pasar aquí, como es una ruta más específica, a un null 0 y las va a descartar. Entonces, con esto, ya previenen que el loop se propague, ¿no es cierto? Y se logre la conectividad. No, es muy interesante este concepto de black hole route, ruta de agujero negro. ¿Cuál es la precisión de las rutas sumarizadas? ¿No? Con lo que les decía, para simplificar la configuración, un administrador puede configurar una ruta de resumen estática, una ruta sumarizada en el RTA,
para permitir que el LTA llegue a los segmentos de red de 172.16.1.0 máscara 24, ¿no? Aquí. A 172.16.31.0 máscara 24, que es estas de aquí, ¿no? En base a los datos de LTB. Sin embargo, esta ruta de resumen también incluye los segmentos de red de LTC. Como resultado, LTA reenvía el tráfico destinado a los segmentos de red de LTC a la base de datos LTB, lo que causa una pérdida de paquete de datos. Este problema se debe a un resumen inexacto de las rutas. Para resolver este problema de rutas, las rutas se debe sumarizar lo más precisamente posible, es decir, solo cubre todas las rutas específicas que se van a resumir, sin ruta adicional incluida, ¿no? Entonces, esta ruta está muy sumarizada, muy abarca las rutas de LTB y abarca también las rutas de LTC, ¿no? 173.16.0. Entonces, ¿cómo se hace para sumarizarlo? Lo que les explicaba, ¿no? Es tratar de llegar hasta las rutas que más queremos, ¿no es cierto? Perdón, hacia sumarizar lo que más podamos con este método. Y, por ejemplo, 10.1.1.0 máscara 24, 1, 2 y 3 lo podemos sumarizar en 10.1.0.1.0 máscara 22, como pueden ver. Entonces, está más sumarizada, solamente incluye estos tres, ¿no es cierto? Entonces, con esto se calcula una mayor precisión en la sumarización de rutas. Y bueno, al final de esta clase tenemos el quiz. ¿Cómo selecciona un router una ruta óptima? Habíamos dicho que el enrutador compara primero primero la IP, destino y la máscara, lógicamente. Luego compara la preferencia de las rutas, ¿no? Si la preferencia de las rutas es más bajo, selecciona la ruta óptima. Si las rutas tienen las mismas preferencias, el enrutador compara sus métricas. Y si las rutas tienen la misma métrica, se instala un tal enrutamiento de direcciones como rutas de igual costo, ¿no? Lo que habíamos visto que al lograr el balanceo de carga. Más o menos eso así se resumiría. ¿Cómo se configura una ruta flotante? Para configurar la ruta flotante es configurar una ruta estática con el mismo segmento de red de destino y misma máscara que la ruta principal, pero con un siguiente salto diferente y un valor de preferencia mayor, ¿no? Es lo que hablábamos de esa ruta de respaldo para la redundancia del tráfico. Cuando cae una ruta, podemos seleccionar la misma ruta, podemos aplicar una ruta flotante. ¿Cuál sería la ruta resumida, sumarizada para las redes 10.1.1.0 máscara 24, 10.1.3.0 máscara 24 y 10.1.9.0 máscara 24? Entonces, aquí pueden utilizar este método para resumir y bueno, el resultado me lo pueden comentar si quieren en la siguiente clase y lo comparamos con los demás. Entonces, en resumen, esta sección presenta los conceptos básicos de las rutas. La forma en que las rutas instruyen a los routers a reenviar paquetes IP, los atributos de rutas comunes y las rutas predeterminadas, rutas estáticas especiales, ¿no? Además, en esta sección se describió las funciones avanzadas de enrutamiento, como la recursión de rutas, las rutas flotantes y las rutas de igual costo, que se utilizan ampliamente en las redes en producción. ¿No es cierto? Entonces, con esto, bueno, ya nos hemos pasado media hora.
Y con esto concluiríamos con esta parte, con esta sesión. Y bueno, mañana ya continuaríamos con lo que son los fundamentos de OSPF. ¿Les parece? Y bueno, si tienen alguna duda o consulta, como siempre, no sé si Luis Alberto Ruiz ya quedó claro por qué no se utiliza IGDP. Bueno, hasta donde sé, todavía no es un estándar, por lo tanto sí, todavía sigue siendo considerado como un protocolo de Cisco, pero no sabría decirte exactamente cuál es el motivo por el cual los demás fabricantes, tal vez es un tema más administrativo que de compatibilidad, que más técnico, ¿no? Y bueno, si tuvieran alguna otra consulta, por favor, pónganla en el chat, y muchas gracias a todos por la participación y su puntualidad. Y nos veríamos el día de mañana. Ana María, buenas noches. Disculpe, ¿cuándo se habilitará el examen sobre las charlas? No, es lo que los exámenes se van a habilitar. Justamente estamos con el problema de subir los datos, ¿no es cierto? En la autorización yo creo que ya la van a dar ojalá que hasta mañana ya nos autoricen subir toda esta información. Entonces, por lo tanto, una vez que yo suba toda esta información